Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa más, a Sherpa Financiero, episodio 12. Bienvenidos a un nuevo jueves y a un programa más de Sherpa Financiero, el podcast, en el que hablamos de todas esas estrategias, tácticas, técnicas, conceptos y noticias para que las finanzas y la financiación de los autónomos, las pymes y las empresas sean sencillas y eficaces. Y todo ello aderezado con una pizca de storytelling financiero. El podcast que emitimos en directo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hoy, episodio número 12 de jueves, 3 de diciembre de 2020, programa que vamos a dedicar a los autónomos, sean del sector que sean, porque lo están pasando realmente mal con esta crisis del COVID. Cierre de negocios, caída de ingresos que son insuficientes para mantener sus rentas para 430.000 de ellos, el 13% de los autónomos. Sé que es fácil decirlo y difícil conseguirlo, pero no pueden caer los ánimos, porque hay que seguir buscando la forma de adaptar nuestros negocios a esta crisis, reinventándonos para seguir activos y seguir abiertos. Todos tenemos en nuestro entorno más cercano a algún autónomo, a tu padre, tu madre, tu hermano o hermana, tu pareja, tus hijos, todos ellos necesitan mucho apoyo, mucho cariño y mucha fuerza. Necesitan que estés a su lado, que les ayudes, que les empujes, que los sostengas, que les ayudes a levantarse. El programa de hoy va por esos más de 3.300.000 autónomos. Señoras autónomas, señores autónomos, va por vosotros. Hoy es jueves, hoy toca responder a vuestras preguntas muy interesantes las que han ido llegando esta semana. Todo lo que siempre quisiste saber sobre finanzas, financiación y storytelling financiero y no te atreviste a preguntar. O no sabías a quién hacerlo. Ahora sí puedes. Solo tienes que enviarme tu pregunta por WhatsApp al 600-444-775, por LinkedIn o por correo electrónico a jmcasero@sherpafinanciero.com. Buenos días a mis irreductibles seguidores. Jesús, ya te veo por ahí. Miguel Ángel, por ahí también creo que te veo. Y a Jordi. Muy buenos días a los tres y a los que me estén escuchando y no saluden o no aparezcan por el chat. Bien, antes de las preguntas, las novedades en sherpafinanciero.com. Esta tarde estará disponible la lección número 2 del curso La solicitud de financiación o informe de riesgos, el historial, el quién es el cliente y cómo podemos concentrar toda la información valiosa de su actividad en solo 4 párrafos y dirigir la atención del que lo lee, de ese director, de ese analista de riesgos, hacia donde nos interesa a nosotros. Más cosas. Me hace muchísima ilusión recordarte que hoy, jueves 3 de diciembre, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, conversaré un rato con Javier Millán y con Fernando Robles de más allá de la marca personal.com sobre financiación de empresas, números, formación, finanzas, análisis, emprendimiento y sobre mi libro Salvavidas para pymes y autónomos. Plantearemos una pregunta que tendrá ganador y tendrá premio, claro que sí. Javier, Fernando, un saludo muy fuerte desde Sherpa Financiero. Tengo muchísimas ganas de aportar mi granito de arena a esa comunidad vuestra que es muy, muy potente. Nos vemos esta tarde. Si quieres ver la charla en directo, apúntate en másalladelamaRcapersonal.com. En la descripción del episodio de hoy te dejo el enlace directo para que lo hagas. Si te animas, nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde, a las 5 horas, 17 horas. Y ahora al lío. Ahora sí que toca meterse con las preguntas, con vuestras preguntas, que son muy, muy interesantes. Primera pregunta de Alfredo. ¿Tiene importancia o valor la edad de la empresa? ¿Se tiene en cuenta por los departamentos de riesgos si una empresa tiene 5 o 25 años? ¿En qué medida? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Alfredo, por tu pregunta. Y lo segundo es ir directamente al grano. La verdad es que sí tiene mucha más de la que pensamos. La mayoría de las entidades
por empezar por el principio, nos va a pedir al menos 2 años de cuentas anuales en el registro mercantil. Por debajo de estos 2 años, la verdad es que es un poquito más complejo poder financiarnos y nos miran con bastante respeto y con bastante miedo. Entonces lo recomendable sería esto. Es verdad que podemos, si somos emprendedores o si somos startups, pues bueno, tenemos productos o tenemos ciertas facilidades, sobre todo si vamos a entidades financieras en las que ya nos conozcas, con las que ya trabajamos, con las que de alguna forma, si no es directamente en el negocio, si nosotros como personas, pues nos vayan conociendo y tengamos esas posibilidades de evitar ese parámetro o esa restricción de los 2 años de cuentas anuales en el registro mercantil. Cuentas anuales oficiales, por eso quieren tenerlas ahí. De 5 a 25 años, sí que es verdad que aportamos esa experiencia, la sostenibilidad, la capacidad de pago, capacidad de endeudamiento, de ahora ha habido crisis, se ha salido de ellas. Es decir, sí que aporta sobre todo el conocimiento de la gestión, de esa tranquilidad de saber que vengan como vengas, lo habitual es que se haya salido porque ya ha pasado anteriormente. Y luego, si hablamos de empresas de reciente constitución, pero los socios son expertos y tienen experiencia como autónomos en esa misma actividad, pues la verdad es que habría que ponerlo en valor, no hay que dejarlo. Muchas veces se nos olvida que la experiencia no es solamente la de la empresa, que hemos podido dar ese paso para constituirlo por lo que queramos o por necesidad, pero si hemos estado como autónomos en esa misma actividad, pues hay que ponerlo en valor. ¿Por qué? Porque conocemos profundamente el sector, porque conocemos profundamente el negocio y eso es un hándicap que tenemos que realzar a la hora de solicitar financiación en estos casos. Alfredo, espero haberte ayudado, espero haberte clarificado la pregunta. Sí tiene importancia la experiencia, sí tiene importancia la antigüedad de la empresa y siempre hay que destacarla. Incluso si hemos estado en crisis, ponerlo en valor, decir que hemos estado en crisis, que lo hemos solucionado, que hemos podido salir adelante por la buena gestión y el buen hacer de los socios y gestores. ¿De acuerdo? Alfredo, muchísimas gracias. Espero más preguntas tuyas, que también tengo, que eres de esos oyentes y seguidores, de esos irreductibles que me lanzan preguntas. Y segunda pregunta, nueva pregunta, en este caso de Miguel Ángel. Miguel Ángel, que estás al otro lado, que lo sé, que me has mandado un montón de muy buenas preguntas. Vamos con una de ellas. ¿Cuándo puede ser interesante el crowdfunding en una pyme? Muy buena pregunta. La verdad es que sería una de esas primeras operaciones que cualquier empresa e incluso cualquier autónomo debería de plantearse si su producto, si su servicio es adecuado o no para una campaña de crowdfunding. ¿Por qué? Porque primero, si tenemos un producto o servicio con una masa de clientes muy amplia, o que podríamos llegar a una masa de clientes muy amplia, es muy interesante, ¿de acuerdo? Sobre todo si vamos a poder establecer recompensas, ¿ok? ¿Qué es esto de las recompensas? Pues mirad, si os dirigís y miráis, Miguel Ángel, si miras, por ejemplo, Kickstarter, que es una de las plataformas que a mí más me gustan, en Kickstarter ahora mismo hay 5.068 proyectos en España activos, ¿de acuerdo? Proyectos además de todo tipo. Estoy mirando ahora mismo la web que la he dejado conectado y bueno, la verdad es que siempre me gusta de vez en cuando darme un paseo por aquí y sigo viendo proyectos súper interesantes que superan los objetivos planteados. Estoy viendo ahora mismo unos juegos que están superando, que han superado un 134% el importe financiado. Todavía quedan 11 horas más para seguir aportando. Hay otro proyecto por aquí que ha conseguido casi 60.000 euros, un 2.894% más de lo solicitado y quedan 33 horas todavía para poder financiarlo. Productos con un 110%, y además productos de todo tipo, es decir, desde 940 euros que estoy viendo por aquí algún proyecto que ha conseguido, que es suficiente, otro con 9.000, el que comentaba de 60.000 euros, en fin,
hay muchas cosas, muchos proyectos de mucho calado, de mucho tipo, pero es verdad que lo importante es, uno, que podamos llegar a una gran masa de clientes, es decir, juegos, libros, cómics, calendarios, por hablar de la parte de cultura, de tecnología también podemos hablar, y a partir de ahí, si puedo establecer recompensas, vamos a ver que ese acceso al crowdfunding no solamente sería recomendable, sino que desde mi punto de vista sería imprescindible. Y ahora te contaré por qué. Fíjate, te decía, otro tipo de proyectos que se están haciendo. Hablábamos de Cine y Comic también en Kickstarter. Tenemos 277 proyectos en cine y vídeo, 255 en comida. Hay danza, 13 proyectos de danza, de fotografía, 49. 570 proyectos para juegos, en música también 225, periodismo 21 proyectos, publicaciones 388, teatro 25 y tecnología 429. Es decir, fíjate cómo de alguna forma son proyectos que todos tienen esta característica, todos pueden llegar a un gran número de usuarios, a un gran número de público, ¿de acuerdo? Entonces, es súper interesante poderlo hacer así. Uno de los proyectos que a mí más me gusta analizar cuando hablamos de crowdfunding, que lo pongo como ejemplo en las conferencias y en los cursos que doy sobre el tema, es el de Ouya, ¿vale? La primera consola de código abierto. Esta gente lanzó la campaña un septiembre, pidió $950.000 y terminó consiguiendo $8.596.474, que se dice pronto. De $950.000 a 8 millones, casi $600.000, con 63.416 patrocinadores. Una verdadera pasada. Para mí, lo más importante en este caso no es tanto que se hagan recompensas, no es tanto la publicidad que se va a hacer, sino que me permite hacer de una forma muy fácil un test de mercado, una prueba de mercado. Estoy testeando el mercado. ¿Esto tiene aceptación o no tiene aceptación? Y lo voy a hacer en un tiempo relativamente corto, normalmente máximo 3 meses. Pero es que además, para mí, más que financiación, es una preventa. Vamos a utilizar el crowdfunding para detectar cuál sería el precio adecuado al que podemos vender nuestro producto, nuestro servicio, nuestro libro, nuestra pieza de teatro, nuestra pieza de danza, nuestra consola, como estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Date un paseo por Ouya, Miguel Ángel. Si pones Ouya Kickstarter vas a poderlo ver sin ningún tipo de problema y es súper interesante. Y además, esos fondos donados, esos fondos patrocinados financieramente, sobre todo para las empresas, una verdadera pasada. ¿Por qué? Porque van a los fondos propios, son donaciones, van a los fondos propios, van al patrimonio de la empresa. Eso significa que a más fondos propios, mayor capacidad tiene la empresa de conseguir financiación ajena, deuda bancaria, por ejemplo, ¿de acuerdo? O puede complementarlo, como vimos en uno de los programas, en el del miércoles pasado que solucionaba el caso, ese circuito que recomendaba para financiar nuevos proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, es muy interesante verlo. ¿Y qué está pasando en el escenario, digamos, español, en las empresas que funcionan a nivel español de crowdfunding? Pues, por ejemplo, una de ellas, por no alargarme mucho, Vercamin, tiene ahora mismo 197 proyectos en marcha y 8.597 proyectos que ya ha hecho realidad. Es decir, parece que el crowdfunding va cogiendo su tono, va desarrollándose, se va consolidando con operaciones además muy interesantes de distinta tipología, y lo que nos faltaría es un poquito más, desde mi punto de vista, un poquito más de ambición a la hora de lanzar esos crowdfunding. Veo muchos crowdfunding muy pequeñitos y ese es un problema que tenemos en España. Quizá un poquito más de ambición, un poquito más de ganas en ese sentido para poder hacerlo. Entonces, Miguel Ángel, espero que
te haya quedado claro el tema de crowdfunding, si es interesante para las pymes, es interesante para las pymes y para los autónomos. Precisamente creo recordar que en Kickstarter vas a ver bastantes proyectos de autónomo y si no los vas a ver en Berkami, con lo cual échales una mirada porque es muy muy recomendables para poder utilizarlos para uno mismo o para sus clientes. Y ahora es mi turno. Ahora me toca hacerte a mí esas 2 preguntas que deberías hacerte tú y que lanzo para que reflexiones sobre tus negocios. ¿Has hecho los deberes de la semana pasada? ¿Has reflexionado sobre esas 2 preguntas que te lancé la semana pasada? Te las recuerdo. ¿Quién quieres que sea tu cliente? Pues la verdad es que no todo el mundo puede serlo. Y esto es algo que nos duele a todos. Yo creo que cuando empezamos, sobre todo, y aunque no hayamos empezado, tengamos ya experiencia, algo que nos duele a todos muchísimo es reconocer que no todo el mundo puede ser cliente nuestro. Si eres, sobre todo, y era una pregunta que lanzaba para los intermediarios de crédito y para los consultores en financiación de empresas, aunque le vale para cualquier autónomo o cualquier empresa de servicios, yo creo que lo que hay que hacer es seleccionar a nuestro cliente, estableciendo sus características, ver qué ventas o qué tamaño tiene esa empresa, o el sector, si hay alguno que conoces muy bien, puede ser una buena idea especializarte en él, o si ya tienes experiencia porque has hecho otro tipo de operaciones, también es decir, volver a usar esos conocimientos con esa tipología de operación, o con beneficios, o si la empresa tiene pérdidas, porque si tiene beneficios a lo mejor funciona ya sola y no necesita de nuestros servicios, pero por el contrario, si tiene pérdidas es posible que pueda necesitar que le echemos un cable, con lo cual se puede seleccionar perfectamente a mi cliente y yo creo que debemos de hacerlo, tenemos que hacerlo para ser lo más efectivos posibles. Y también otro tipo de selección que podemos hacer es por tipo de solución que podemos aportarle al cliente. ¿De acuerdo? Bien. Esa sería la primera pregunta de la semana pasada, ¿quién quieres que sea tu cliente? Y la segunda pregunta era ¿cuánto crédito necesitas realmente? Y si sabías calcularlo. Calcularlo es muy fácil, solo tienes que tomar el fondo de maniobra y las NOF y restarle al fondo de maniobra las NOF. Si en tu empresa necesitas dinero es por alguna de estas situaciones. O han crecido las NOF, o ha bajado el fondo de maniobra, o las dos al mismo tiempo. Y si el fondo de maniobra es mayor que las NOF, el resultado de la resta anterior es positivo, tienes excedentes de tesorería. No te haría falta en principio crédito adicional. Por el contrario, si el fondo de maniobra es inferior a las NOF, el resultado de la operación anterior es negativo, necesitas dinero, necesitas crédito y es importante conocer y saber que ese importe precisamente es el que necesitas de crédito en tu empresa. Ahora vete a tu balance de situación, al pasivo circulante, deuda con entidades de crédito y con empresas del grupo, y compara esas cifras con el crédito que necesitas, que te ha salido de la resta fondo de maniobra menos NOF. ¿Es correcto? Se parece, porque es muy complicado a lo mejor que sea exactamente el mismo, pero más o menos se aproxima. Vamos bien, estás cubierto. Si estás por debajo, necesitas más crédito. Y si estás por encima, es que tienes más crédito del que tú necesitas en ese momento. Habría que estudiar los próximos meses, sobre todo en estos momentos, para ver si te va a hacer falta ese crédito adicional para no tomar decisiones descontroladas. ¿De acuerdo? Entonces, las 2 preguntas que te lancé la semana pasada, que te he respondido esta. ¿Quién quieres que sea tu cliente? ¿Cuánto crédito necesito realmente? Y si sabes calcularlo, las 2 respondiditas. Y ahora, estas son mis 2 preguntas para ti esta semana. Si eres intermediario de crédito o consultor en financiación de empresas, ¿cuántos pilares tiene tu negocio? ¿Sobre cuántas actividades se sustenta? Pregunta importantísima. La resolveremos la semana que viene, ¿de acuerdo? Acuérdate, si eres intermediario de crédito o consultor de financiación, ¿cuántos pilares tiene tu negocio? ¿Sobre cuántas actividades se sustenta? Y si eres emprendedor, propietario, director financiero o lideras
las finanzas de una o de varias empresas, la pregunta de esta semana es: ¿hasta cuánto puedes hacer crecer tus ventas sin incrementar tu financiación? Te lo repito, poniéndome en tu lugar. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto puedo hacer crecer mis ventas sin incrementar mi financiación? Y hasta aquí las preguntas de hoy. Vuestras preguntas y las preguntas que deberías hacerte, ¿vale? Esas preguntas a veces incómodas que creo que te voy haciendo para que reflexiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a por más cosas. Ahora tocan los 10 mandamientos imprescindibles de la banca, para negociar con la banca. Mandamientos que me funcionan y que comparto contigo para que los utilices y formen parte de tu método de trabajo. Hoy vamos con el 8º mandamiento. El buen comportamiento pasado no presupone el futuro. El buen comportamiento pasado no presupone el futuro. No te confíes, ni bases tu estrategia en lo buen pagador que fuiste. Básalo en lo que estás haciendo y en tus previsiones a medio plazo. Demuestra que eres un buen pagador y que seguirás generando suficientes recursos para pagar. ¿De acuerdo? Esto es un dicho que utilizan en los fondos de inversión. Rentabilidades pasadas no presuponen las futuras. Pues esto es lo mismo. Que hayas sido buen pagador no significa que lo vayas a ser en el futuro, con lo cual tienes que estar siempre muy atento y demostrar no que lo fuiste, sino que lo vas a ser. Este es mi 8º mandamiento. El buen comportamiento pasado no presupone el futuro. Ya está aquí el programa de hoy, 3 de diciembre de 2020, en el que he respondido a tus preguntas. Te he planteado 2 preguntas que deberías hacerte tú y hemos visto el 8º mandamiento. Episodio número 12 en directo de Sherpa Financiero. Antes de despedir el programa de hoy, pedirte que me ayudes difundiendo el podcast entre tus contactos y tus compañeros para llegar al mayor número posible de personas interesadas en las finanzas, la financiación y el storytelling financiero. Para poder llegar al mayor número posible de autónomos, de pymes y empresas y de intermediarios de crédito y consultores de financiación de empresas, para entre todos generar una buena comunidad de conocimiento financiero, una buena y extensa comunidad de conocimiento financiero. Y no olvides que tienes a tu disposición la Academia Sherpa Financiero, una nueva plantilla todas las semanas, 2 nuevos cursos todos los meses por solo 10 euros al mes. De momento iré subiendo el precio. ¿Cuándo? No lo sé, la verdad, pero si te suscribes ahora te mantendré el precio como premio por tu confianza. Recordarte que puedes escuchar Sherpa Financiero en Spreaker, desde donde lo emitimos, en Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, eBooks, Castbox, YouTube, Spotify y, por supuesto, en el blog de sherpafinanciero.com. Gracias por todo, por tus valoraciones 5 estrellas, tus me gusta y comentarios en la plataforma en la que me escuches y por recomendarle el podcast a todos tus contactos. Gracias sobre todo por escucharme, por estar al otro lado, porque sin ti esto no tendría sentido, no existiría. Gracias por hacerlo posible. Cuídate, sé feliz y disfruta de este jueves. Nos oímos mañana a las 10 de la mañana, donde hablaremos de storytelling y te recomendaré proveedores de financiación. Todavía está activa la encuesta en LinkedIn para que puedas votar sobre qué producto quieres que te recomiende proveedores. ¿De acuerdo? Te espero mañana a las 10 de la mañana, mañana viernes, storytelling y recomendaciones.